que tengan todos un feliz santo sábado, este día especial que hemos estado disfrutando del reposo, del descanso de nuestros trabajos, pero activos para la obra de Dios. Soy el pastor Joel Díaz de la Paz y les estoy invitando a este nuestro servicio del sábado, donde continuaremos estudiando la Biblia, descubriendo pasajes importantes para nuestro crecimiento espiritual. Y a veces pienso que mientras más tiempo pasemos escuchando la palabra de Dios, mejores dotados estaremos de armas espirituales para enfrentar las diferentes trampas y ataques del enemigo que de formas tanto activas y visibles como pasivas o invisibles pudiera estar arrancando la fe de nuestros corazones por medio del materialismo, del temor y de la expectación de las cosas que vendrán. Les saludo en el nombre del Señor y estoy muy feliz de ver cómo cada vez que presento la palabra hay más personas que se unen al estudio bíblico. Creo que alguien está compartiendo los mensajes y sus amigos también disfrutando de la palabra. No es común que ustedes me vean decir, refiriéndome a mi canal de YouTube, toquen la campanita, suscríbanse, compartan, porque me es incómodo decir todas estas cosas. Pero si bien es cierto que cada vez que compartes un programa donde hay un buen tema o una predicación que pudiera traer una enseñanza bíblica, estás también predicando el Evangelio y ayudando a difundir la palabra de Dios a otras personas que lo necesitan. Vamos a recordar que en esta vida tenemos un propósito y un modo por el cual vivimos. Ese modo por el cual vivimos es nuestro trabajo, nuestras habilidades técnicas, profesionales, pero ese no es el propósito por el cual vivimos. Nosotros vivimos para acelerar el regreso de Cristo a la tierra, predicar el Evangelio y sembrar la palabra de Dios a tantas personas que necesitan. Así que si se te va un día entero y no pudiste predicarle a alguna persona o hacer algún tipo de difusión del Evangelio, es como un día perdido en tu propósito, aunque hayas ganado mucho dinero. Estaba recordando, esta canción es del repertorio de nuestros hermanos los pentecostales. Y recordaba hoy en la mañana, cerca de mi casa, en una ciudad Artemisa, una ciudad de La Habana, un poquito distante de la capital, cerca de mi casa había una iglesia pentecostal. Ellos no tenían piano, no tenían pianista, solo tenían una pastora, una señora mayor, muy desafinada, que tenía un pandero. Y en el barrio los muchachos comúnmente le decíamos a la señora, en vez de decirle su nombre, le decíamos la pandereta, el pandero, la pandereta. Y nos reíamos y hasta yo, que iba a una iglesia y era hijo de un pastor, también me unía a la burla de los muchachos. Ahora, ¿qué pasó? Que en Cuba se nos iba la luz muchas veces en la noche y la pandereta aquella sonaba que se oía en todo el barrio. Y lo chistoso es que ella no afinaba bien, pero le enseñaba a la gente las canciones. Y a veces tú pasabas por casas de gente que no eran cristianos y las señoras de la casa estaban cantando estas canciones que se oían por la noche cuando se iba la luz de la pandereta. Y lo más chistoso de todo fue que ella sabía que yo era hijo de un pastor y ya yo estaba espigando, tenía unos 14, 15 años, y una noche de curioso paso por allí, andaba por el barrio porque ellos vivían detrás de mi casa y yo pasaba por el barrio y entro a la iglesia pentecostal. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Fue la primera predicación mía en público. Ella dijo, bueno, acaba de llegar el pastor, el hijo del pastor de la iglesia adventista, y él nos va a presentar un testimonio y la palabra de Dios. Así que todos aplaudieron, se regocijaron con mi llegada, y yo a esa hora tuve que sacar de donde no había y presentar mi primera predicación. Y me estaba acordando porque esta canción ella la cantaba mucho.
Y la canción dice así: esta obra no va a parar, esta obra no va a parar, esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, los males salen y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, los males salen y los creyentes alaban al Señor. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. Y yo creo que de esta forma y de diferentes maneras Dios nos va llamando, nos va encauzando por el carril de las ovejas. Y al final, cuando estemos con Cristo en la tierra nueva, en la patria celestial, los salvados, vamos a tener tantas cosas que contar, tantos momentos en que el Señor, los ángeles nos narrarán episodios que ni recordamos de cómo ellos ayudaron a que llegara hasta nosotros la palabra de Dios. Seguramente tú también has tenido alguna experiencia o múltiples experiencias que te han ido acercando poco a poco al Señor. De la misma forma que Satanás nos tienta y nos desvía constantemente de la senda, también el Señor se las arregla para que hasta nosotros llegue la invitación de amor. Hay un pasaje bíblico muy interesante que está en Apocalipsis capítulo 14 y ahí se narra, después de un preámbulo, se narra la aparición de tres ángeles que vuelan por el medio del cielo con el evangelio eterno para darlo a los moradores de la tierra. Esta figura de tres ángeles volando por el medio del cielo representa quizá este mismo momento, que por medio de la tecnología, de las redes sociales, la palabra de Dios está viajando a lugares que no pensábamos que fuera a llegar. Hace unos días, en esta semana, recibí una tremenda sorpresa porque una niña de una iglesia que mi padre pastoreó allá en La Habana, que creció con nosotros, a menudo pasaba en la casa, era una pequeñita de una familia nueva que llegó a la iglesia, y eran gente pobre, pero tenían mucha disposición por las cosas de Dios. Y esta niña creció en la iglesia hasta que fue una adolescente. Después mi padre se fue de ahí, nos enteramos que se apartó, que ya no iba a la iglesia, pero ahora ella me contacta por Facebook, porque nunca antes en Cuba la gente tuvo la oportunidad de contactarse con los que salían para el exterior. Y ella me contactó y me dice: mira, no estoy yendo a la iglesia, pero amo a Dios, leo la Biblia, y me acuerdo tanto de las cosas que tu papá y tu mamá me enseñaban, cómo nos tratabas a todos como si fueran tus hermanitos en tu casa. Y me dio mucho gozo, mucha alegría, porque a través de la tecnología el evangelio está llegando, la palabra de Dios se está alcanzando. Hay personas en Cuba que me han conocido en otros tiempos cuando era jovencito, pero ahora están escuchando la palabra todos los días y están recibiendo. Una de ellas es Martica González, una muchacha que iba a la iglesia por muchos años y ahora es una asidua oyente, está todo el tiempo escuchando el programa desde Cuba. Y me complace tanto que en este momento que hay tantas restricciones para las iglesias, aparentemente es un golpe a las instituciones cristianas o religiosas. La gente no puede reunirse en los templos, pero la palabra está diseminándose el doble, el triple, y yo diría, como dijo Cristo, a 100 por 1, porque por medio de la tecnología estamos alcanzando muchas personas para Cristo. Hay un canto muy lindo. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder, promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podremos ver, en gloria y majestad, vendrá nuestro Salvador. Al
una canción que se titula Jerusalén. Se la he enviado a muchos hermanos de mi iglesia y los que tienen conexión todavía conmigo en las redes sociales, que se titula Jerusalén. Está cantada por un grupo norteamericano donde parece que es original la canción, y también por un grupo colombiano en español. Hermosísima canción. Y quiero confesarte que cuando la escucho, la he escuchado muchas veces, y a veces aquí en la casa la gente me critica y me dice, pero vas a oír otra vez la canción. Pero es que es tan linda, es tan hermosa, y me traslada, me transporta al momento en que los redimidos estemos entrando por las puertas de la Santa Ciudad. Es una canción hermosa. Los que quieran escucharla y no la hayan localizado, me contactan, que se los voy a mandar. Y creo que la llegada de Cristo a la tierra es el suceso más grande, extraordinario, sublime y espectacular que jamás el hombre haya visto. Y el motivo del regreso de Cristo viene por su iglesia, viene al rescate de su pueblo. Entonces, ¿qué importa lo que tengamos que padecer? ¿Qué importa lo que tengamos que sufrir? ¿Qué importa aún la muerte, la tortura, si viene Cristo por su iglesia con poder creador, con poder redentor? Viene a resucitar, a levantar del polvo de la tierra, sacar de las camas a los enfermos y levantar a su iglesia para llevarla a vivir para siempre con Cristo. El evento es extraordinario. Estaba conversando hoy con mi familia en la mañana. Las dimensiones de la santa ciudad que estudiamos cuando pasamos por el libro de Apocalipsis es una dimensión colosal. Abarca físicamente toda la extensión de Canadá, Estados Unidos y parte de México. El diseño de la santa ciudad tiene 12 puertas. O sea, ¿de qué tamaño serán esas puertas? ¿Qué experiencia, qué sensación debe ser entrar por las puertas de la santa ciudad con una muchedumbre de gente limpia, victoriosas, lavados por la sangre de Cristo, cantando el cántico de Moisés y del Cordero? O sea, qué evento extraordinario. Y mientras entramos caminando, por encima de nosotros vuelan hermosos serafines, querubines, ángeles que alaban y cantan el día glorioso en que vamos a entrar por las puertas de la santa ciudad. Es un suceso extraordinario. Solamente hay que meditar, reflexionar un poco, contemplar estos detalles para ver qué insignificante, qué inservible es poner la vista en las cosas de esta tierra. Qué vergüenza da que nos aferramos a cosas perecederas y nos perdemos o ponemos en riesgo la entrada a la santa ciudad. Hermanos, hemos sido salvados, hemos sido comprados, y el precio de cada persona lo puso Cristo en la cruz. Nadie tiene derecho a minimizarte, a devaluarte, a denigrarte, porque tu precio, tu valor, mi valor, lo puso Cristo en la cruz del Calvario. Un intercambio de sangre divina por materia pecaminosa, con tal de que seamos salvos. Vale la pena que hagamos cualquier sacrificio por seguir a Cristo. Hay un canto muy lindo, muy tradicional que dice: algún día, cuando esto termine, yo volaré un hermoso cielo, espero ver. Yo volaré, sí, volaré, oh gloria, yo volaré, aun si muero, no me importará, yo volaré. Unos pocos días ya nos faltan para volar a una tierra
cantante, estoy vendiendo el Evangelio de Jesucristo, que es lo mejor que puedas comprar. Pero me gusta cantar y alabar al Señor, y me acuerdo mucho de algunas personas que he tenido cerca, llenos del Espíritu de Dios, gente convertida, convencida del Evangelio, que cantaban a viva voz en las congregaciones donde he pertenecido y eran totalmente desafinados. Así que bueno, más o menos ahí les acompaño. Hoy vamos a estudiar directamente un mensaje muy lindo. Yo considero, y creo que algunos otros autores reconocidos también han comentado, que el capítulo 3 de San Juan es uno de los capítulos más grandes de toda la Biblia. Tiene tanto mensaje, tiene tanta enseñanza, tanta aplicación. Es como un comprimido de todo el plan de redención, de todas las maravillas del amor de Dios. San Juan capítulo 3. Durante la semana voy a estar estudiando el capítulo 2, las bodas de Caná de Galilea. Lo vamos a estudiar el martes, cuando comienzan los cultos de noche. Y hoy vamos a avanzar un poco en San Juan capítulo 3. Es un capítulo bien grande, bien importante. Y comienza con una escena, con un intercambio, con un diálogo muy bueno para aprender lecciones y muy didáctico, muy educativo de parte de Cristo, como Él orienta y trabaja precisamente con un maestro de la ley, de la Torá. Así que vamos a orar y vamos a encomendarnos a Dios para recibir su palabra en esta hora y que Él pueda ayudarnos a entendernos y recibir la esencia de este poderoso Evangelio. Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la vida, por la salud que nos ofreces hoy y sobre todo por el Evangelio de Jesucristo que está al alcance de toda persona que quiera oír con fe. Pedimos, Señor, el perdón de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, que nos limpies de nuestras malas maneras, de nuestros defectos de carácter, esos que hacen sufrir a los que nos rodean y que no logramos vencer a menos que el Espíritu Santo nos transforme, nos redarguya. Oramos, Señor, también por nuestras familias, por nuestros seres queridos que todavía no han aceptado a Cristo. Estamos orando por nuestra iglesia, por la capa más joven de la congregación, que son los más tentados, los más puestos en peligro. Que tú salves nuestros hijos y que a pesar de la corriente mundanal y de la planificación diabólica, ellos puedan emerger, puedan resurgir del pantano, del cieno y salir rescatados por la sangre preciosa de Jesús. Estamos orando por cada persona que escucha este programa, que lo puede ver y pueda llevarse una enseñanza y crecer en su vida espiritual. Estamos orando por los enfermos que siempre presentamos delante de ti porque hemos tenido experiencias aún en nuestra propia congregación que tú puedes sanar cualquier enfermedad. Y queremos orar por Dianita Pérez y presentártela porque tú eres un Dios de amor, de compasión, que pruebas nuestra fe y que también recompensas la fe. Queremos que tú la sanes, la restaures y ella vuelva a gozar de salud perenne, porque ella en sí misma es un instrumento que tú has escogido para predicar el Evangelio. Que tú le des salud, vida y fuerzas para vencer esta enfermedad. Oramos por Eric, que también es un jovencito que está preparándose para servir al Señor. Que tú le sanes, le restaures. Estamos poniendo la hermana Dunia en tus manos para que tú toques su corazón, ella pueda aborrecer el mal y honrar a Cristo, vivir para Cristo y cosechar también la sanidad física. Oramos por nuestra iglesia, oramos por las personas que están acercándose al conocimiento de tu palabra en medio de esta separación, que no nos vemos, pero que están añorando el día que abra la iglesia para asistir. Que se haga tu voluntad y que todos ellos puedan ser sellados con el Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos, Señor, y esperamos que en esta hora tú nos tengas compasión y que el texto bíblico pueda ser aclarado y presentado con la ayuda del Espíritu Santo, sin la cual nada tiene sentido.
tanto para el que predica como para el que recibe la palabra, es indispensable la presencia del Espíritu Santo. Oramos por tu compañía, tu dirección divina en esta hora. Con toda humildad te pedimos que nos ayudes. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hay un canto que me recuerda mucho a esta porción bíblica, que dice así: tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer en el Señor. Si hoy la salvación de Dios tú quieres ver, tendrás que renacer en el Señor. Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios. Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer en el Señor. Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios. Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer en el Señor. Cristo era un personaje místico. La gente no lo podía procesar, no podían entender qué realmente era, porque se esperaba al Mesías, se esperaba, me imagino, de una forma sublime, espectacular, pero Cristo vino rompiendo todas las expectativas, todos los parámetros, todos los vaticinios. Era un hombre humilde, sencillo, en nada bien parecido ni guapo. Estaba ya anunciado en la profecía, en nada hermoso para que le deseemos. O sea, Cristo no era la talla de lo que la gente de su tiempo esperaba acerca del Mesías. Tantos años, tantos siglos siguiendo las profecías, esperando el cumplimiento de las profecías, y cuando llegó Cristo no se parecía en nada a lo que ellos esperaban. Entonces, esto causó muchísima frustración y hubo gente como Judas que se acercó a él consciente de que era el Mesías, que seguramente algo iba a hacer para eliminar a los romanos del medio y volver a engrandecer la nación judía. Y si esto pasaba, él iba a tener una buena parte cerca de este líder. Pero Cristo nunca funcionó como un líder político, ni como un líder militar, ni creó disidencia, ni problemas contra los romanos. Al contrario, él sencillamente dijo: denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que frustró a muchísima gente. Pero otros, como dije anoche en el mensaje, otras personas se dedicaron a seguirlo, a escucharlo. Había gente pobre, había gente enferma, mujeres, niños, y precisamente este tipo de personas eran los que, según los fariseos y los escribas y la gente importante de aquel tiempo, religiosamente hablando, eran la gente de poca importancia. O sea, en las grandes reuniones, en los grandes banquetes, no había ni mujeres, ni niños, ni había enfermos, mucho menos, porque estaban bajo la ira de Dios, según ellos. Ahora, Cristo, llegaba mucha gente a verlo, mucha gente a conversar con él, y estaban enfermos, visiblemente enfermos. Algunos mostraban un aspecto bastante asqueroso, como los leprosos que estaban todos minados de carne podrida. Y en un momento ustedes saben que se plantó un leproso delante de Cristo, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Cristo sencillamente dijo: quiero ser limpio. Así que la gente llegaba enferma a Cristo y salía sana. Y todo el que lo escuchaba salía transformado e impactado con su prédica, y esto hizo que el grupo fuera aumentando poco a poco. Y el evangelio, o el evangelista que predica la palabra de Dios, se cumple una profecía que hay en Apocalipsis que menciona un ángel que aparece con un mensaje, pero este ángel viene del este, o sea, del rumbo del nacimiento del sol. Y de la misma forma que el sol sale con poca fuerza, que lo puedes mirar con tus ojos tranquilamente en la mañana, hay un momento en que ya no lo puedes mirar porque ha tomado fuerza la intensidad de su luz.
de esta forma, los predicadores, los que enseñan la palabra a la multitud, los que predican el evangelio y el escrito está, pueden comenzar con poca fuerza, pero irse fortaleciendo, irse engrandeciendo hasta que su luz llegue a ser intensa. Cristo comenzó con unos pocos discípulos, pero ahora tiene multitudes de 15, 20 mil personas que le siguen. Y para que haya 20 mil personas en aquellas ciudades pequeñas, seguramente para lograr este número, venía gente de todas partes, de todas ciudades, de todas las comarcas. La fama de Cristo se difundió. Ahora, este cuadro que vamos a leer aquí es de una persona muy importante para Dios. Nosotros tenemos una mentalidad de grupo. Si vemos una gran cantidad, quiere decir que lo que se está haciendo ahí está bien. Pero no siempre donde hay multitudes la cosa está bien hecha, sino la calidad de personas que sigue y sirve un mensaje, una enseñanza que sea divina. Eso sí. Vamos a abrir San Juan capítulo 3, versículo 1 y vamos a entrar en el relato y después vamos a irle poniendo las pinceladas que lleva para entenderlo mejor. San Juan 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Ya saben que el tipo era fariseo, una secta muy importante que seguían en las cosas de Dios, pero con aquel toque del judaísmo, etc. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Hay otras versiones bíblicas que dicen un príncipe judío, así que debe ser lo mismo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Mira, este capítulo lo he predicado muchas veces. Incluso cuando me toca darle estudios bíblicos a una familia por primera vez, siempre uso este capítulo como introducción. ¿Por qué? Yo creo que este capítulo, esta enseñanza bíblica, tiene el ABC del cristianismo, el rudimento, la cosa esencial que se necesita para entender al Señor. Y lo he predicado muchas veces, siempre le encuentro un enfoque diferente, una aplicación diferente. Espero que hoy también podamos disfrutar. En este versículo 2, lo que estamos leyendo es un prediscurso, digo yo, que él preparó, que él ensayó en su casa mientras se miraba al espejo, mientras se colocaba la túnica, porque él había visto con sus ojos la gente cuando iba a escuchar a Cristo predicar. Iban cansados, iban enfermos, iban llevando gente en camilla, iban gente sufrida, gente con problemas, gente con toda clase de males. Pero cuando la multitud regresaba, la gente venía cantando, ya no venían camillas, ya no habían enfermos, ya no había gente triste. O sea, aquello era algo que lo tenía a él mal, porque toda su Torá, todas sus reglas, todas sus doctrinas, todos sus requerimientos rabínicos y farisaicos no producían esta clase de felicidad, esta satisfacción plena en las caras de la gente que regresaba de ver a Cristo predicar. La gente acompañaba a Cristo días enteros. A ver, en un momento Cristo dijo: esta gente hace 3 días que anda conmigo, tenemos que darle comida. Porque era una fuente inagotable de un agua limpia. No había en él nada de materialismo, no había en él nada de autoridad, ni de abuso, ni de reprimenda. Era un bálsamo de amor, era un perfume agradable. ¿Quién no quiere estar al lado de una persona así? Entonces Nicodemo, el pobre, como pertenece a los fariseos, tiene la necesidad de Cristo que tiene el pobre, que tiene el necesitado, que tiene el angustiado. Pero nosotros a veces nos olvidamos que los policías, los gobernadores, los presidentes, nos parece que esas personas no necesitan de Cristo. Esa gente, si se te para alguien de esos al lado, predícale. La gente necesita de Jesús. Alguien dijo: hay en el corazón humano un vacío en forma de Dios que solamente puede ser llenado con Dios. A veces tenemos un personaje honorable al lado, una persona importante, y no nos atrevemos a hablarle de Cristo porque nos parece que vamos a hacer el ridículo.
Hermano, la gente necesita de Cristo, tienes que hablar. Un predicador, una persona que conoce la Biblia y no predica, hermano, eso es pena de muerte. Porque eso es hacer como el avestruz, meter la cabeza en la arena. Nosotros somos llamados a predicar el Evangelio. A veces alguien me cuenta de un encuentro con una persona que le habló, que le dijo, ¿no le hablaste de Cristo? Tienes que hablarle de Cristo a la gente. A la gente hay que hablarles de Jesús. Nicodemo era este tipo que representa esta clase noble, esta clase de altura, de alcurnia. Tenía una túnica costosa, con hilos dorados, con símbolos de toda esa cosa judaica, ustedes saben, pero estaba desesperado porque toda esa doctrina, todo ese conocimiento no le aliviaba su guerra, su conflicto interior. ¿Será que en este momento me puede estar escuchando alguien que tiene mucho conocimiento bíblico, ha sido líder de células, líder de casas culto, líderes de focos de luz, como quieren llamarle a los grupos de oración, por años, pero está vacío? Porque sencillamente no ha puesto en práctica las sencillas lecciones de Cristo. Entonces Nicodemo es este hombre que está cargado de letras, pero no sabe dónde van las letras. Entonces prepara un discurso, y en el discurso lo interesante es que él viene de noche a ver a Cristo. ¿Por qué viene de noche? Porque no quiere que lo vean con Cristo, que anda con una túnica, la misma de siempre. Le hicieron una costura a la túnica, esto me lo estoy inventando yo, que quizás no le quedó bien a la costurera y todo el mundo lo nota, pero esa es la misma túnica, la gente la conoce por la costura esa que está media chueca. Me estoy imaginando eso. Entonces, Cristo era un hombre que vestía sencillo, pobre, una sandalia, una túnica y listo, vamos a predicar. Entonces él no quería que sus compañeros de secta lo vieran acercarse a Cristo, hacerle una pregunta, porque ¿qué le vas a preguntar tú a Cristo si tú lo sabes todo? ¿Y cuántas veces la gente que lo sabe todo necesita sencillamente un poco de amor, un poco de compasión, un poco de sencillez de la palabra para que revivan espiritualmente? Ahora, él prepara un discurso, pero este discurso lo prepara y va a ver a Cristo de noche. Oye, si tú preparas un discurso, párate en una plaza y di lo que vas a decir delante de todo el mundo. No, pero prepara un discurso y viene de noche. El discurso decía: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Nicodemo, ¿con cuánta gente tú vienes? Habla claro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Mira qué tremendo discurso. Pero esta es la introducción. Prepárate para qué. Prepárate para que veas el discurso. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si tú analizas esta frase que Cristo dijo, esto es un jarro de agua fría. O sea, le interrumpió el discurso. En otras palabras, no me vengas con cuentos, Nicodemo. Lo que tú necesitas, tienes que empezar de cero. Tienes que volver al ABC para que tú lo entiendas. Y Nicodemo se quedó con las ganas de dar el discurso. Mira que este hombre ha ensayado ese discurso en el espejo de su casa. Pero no lo pudo desarrollar porque Cristo no quiere que pierdas tiempo con letanías, con religiones, con palabrerías, con doctrinas y más doctrinas y más doctrinas y más conceptos. Cristo quiere ir al grano, a tu necesidad, porque te estás muriendo por la falta del amor de Dios. Estás sucumbiendo, te estás consumiendo. Ese no es tu final. Ahora mismo puede comenzar una nueva etapa en tu vida. ¿Ustedes se recuerdan a qué edad Moisés comenzó su ministerio? Bueno, 40 años tenía cuando Dios lo llama. Y cuando Moisés se cree que ya es el momento, baja la escalera enojado, toma un egipcio que está castigando a un israelita, le mete una llave de Kung Fu, lo estrella contra el piso y le parte el cuello. Y ahora es un convicto, es un perseguido por la ley. Y Moisés tiene que huir al desierto, a esconderse. 40 años más. Así que todo lo que tú sabes de Moisés en la Biblia es después de los 80 años.
Hay un refrán callejero que dice, nunca es tarde si la dicha es buena. Así que a los 80 años Dios se reencuentra con Moisés porque los primeros 40 años aprendió algo que tuvo que borrarlo durante 40 años más en el desierto, cuidando ovejitas y sacando agua de un pozo. Yo me pregunto cuántas veces Moisés diría, se acabó mi vida, no tengo más nada que hacer, ya no tengo ni fuerza física. ¿Cuántas veces el enemigo lo asaltaría diciéndole ya no vales nada? Sin embargo, a los 80 años él se encuentra con Dios en aquella zarza ardiendo y Dios lo llamó, y todas las maravillas y todas las cosas grandiosas de Moisés y del pueblo de Israel fue a partir de los 80. Bien, nunca es tarde si la dicha es buena. Nicodemo se ha pasado toda su vida estudiando, creyendo una cosa de una forma, pero ahora está vacío, está hueco, está triste, no es feliz porque la letra no te hace feliz, te hace feliz la convivencia con Cristo, la experiencia, la contemplación, la alabanza, la adoración, el ejercicio de la fe, la integridad, vivir para Cristo, servir a Cristo todo el tiempo, y para eso no tienes que ser nada más que un testigo, contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, este pobre Nicodemo prepara aquel discurso, porque si yo me tengo que medir con este Cristo, porque él sabe predicar, él sabe enseñar la palabra, voy a preparar un discurso que cuando yo se lo diga, él por lo menos me va a escuchar. Y cuando él empieza aquel tremendo discurso, Cristo le dice, te aseguro que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y él pensaba que él era el dueño de la llave del reino de Dios. Qué interesante está este diálogo. Dice el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ahora Nicodemo se frustró, se perdió, no entendió, andaba como un ciego estirando las manos a ver dónde toco. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, no captó la idea. Cristo le venía a tirar a Jesús con un cañón de 50 milímetros y Jesús le respondió con una pistolita de corcho, y se volvió loco. ¿Cómo puedo nacer otra vez? Respondiendo Jesús le dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y noten cómo Jesús toma rápidamente la doctrina bíblica. Nosotros a veces hemos visto predicadores que pretenden predicar la palabra sin doctrina. Tú no puedes predicar sin doctrina. La doctrina tiene su lugar. Ahora, la doctrina no es la salvación, pero la doctrina tiene su lugar en la predicación. No hay una predicación completa si no tiene una base doctrinal. Así que Cristo le dice, de cierto te digo, o sea, te garantizo, te recomiendo, no vayas a olvidar esto, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, Nicodemo, ni siquiera has entrado y te crees que eres un maestro. ¿Cuántas veces ha sucedido? Pastores encumbrados, hombres de Dios, hombres que han estremecido las ciudades con sus predicaciones, de pronto perdieron la fe. ¿Y qué pasó? Porque han perdido la esencia, que es el agua y el Espíritu. Vamos a explicarlo mejor. El bautismo de agua que presentaba Juan vino bautizando en agua, y él dijo, viene uno detrás de mí que es más poderoso que yo, no soy digno ni de desatarle encorvado la correa del calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. ¿A qué se refiere? Bueno, hay una parte física que nosotros aceptamos. Públicamente una persona quiere seguir a Cristo y dice, yo me quiero bautizar. Esa persona entró o está entrando en el reino de Dios. Porque al decir me quiero bautizar, públicamente él renuncia al mundo. Hay un pastor en Cuba, el
pastor Aldo Joel Pérez, él tiene la costumbre de cuando bautiza a una persona, y yo también lo hago, porque es una buena idea. Cuando bautiza a una persona dice, muerto al mundo, viviendo para Cristo, porque ese símbolo de bautizarse bajo agua, en un tanque de agua, está representando una especie de muerte o de tumba, donde la persona muere al viejo hombre y vive para Cristo. Claro, él no puede morir. Él acepta el trabajo que va a comenzar a partir de ese momento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo ha venido llevando mediante el convencimiento hasta ese punto. Ahora, cuando la persona entra al agua y el pastor, el que bautiza, lo saca del agua, ahora comienza una nueva etapa en Cristo. Acaba de matricular en la escuela de Cristo. Algunas iglesias o confesiones antiguas pensaban que una persona se podía bautizar únicamente cuando estuviera preparado. Y preparado era una serie de estudios bíblicos y de textos de la Biblia que debía saberse de memoria, si no, no se podía bautizar. Era una especie de iniciación en un club o en una banda, en cualquier cosa, porque la persona tenía que ya ser. No, hermano. La persona acepta a Cristo producto de un trabajo del Espíritu Santo, no de un pastor ni de un instructor bíblico. El Espíritu Santo, Cristo dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. O sea, cuando llega el Espíritu Santo, guía a las personas al arrepentimiento, guía a las personas al bautismo. Y una vez que la persona acepta el bautismo, acepta la doctrina de Cristo de nacer de nuevo. Por eso Cristo le dice a Nicodemo, el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuánta gente se ha bautizado y han salido del agua y han vuelto a negar al Señor y han repetido sus pecados de su vida antigua y no han querido aprender? Yo quiero decirte que la característica número uno de un ministro, de un seguidor de Cristo, de una oveja, es que está dispuesto a aprender. El que no está dispuesto a aprender, que siempre está discutiendo, rebatiendo todo lo que se le dice. Y esto, por ejemplo, yo he trabajado como maestro por muchos años, por muchísimos años, y he visto a lo largo de mi vida enseñando que hay personas que no quieren aprender. He tenido, por ejemplo, en el caso del piano, no he enseñado solamente piano, pero en el caso de lo que les he enseñado a tocar un poquito el piano, algunos alumnos vienen en la primera clase vienen a decirme lo que ellos tocan y se sienten tan satisfechos, tan orgullosos de lo que ellos tocan que prácticamente no nos puedo enseñar nada. Y lo primero que me salta a la vista es cómo está poniendo las manos en el piano, que parece una rana caminando por el teclado. O sea, la mano del pianista tiene una forma, tiene una estructura, tiene una técnica, que es lo primero que se enseña. Cuando veo a un alumno ya tocando piezas con los dedos estirados como las paticas de una grulla, me doy cuenta que no le han enseñado nada. A una persona de esa tú le dices, espérate, para un momento la lección, vamos a ver la posición de la mano, casi se enoja, casi se ofende. Y para que Cristo pueda trabajar con el ser humano, tienes que estar dispuesto a aprender. Los hijos nuestros tienen una edad en que tú eres el maestro por excelencia, tú eres un ángel. Después ellos van cumpliendo otras edades, ellos te califican de inteligente y siguen cumpliendo edades y te ven un poco anticuado y siguen cumpliendo años y te ven ahora completamente pasado de moda, inservible lo que dices. Y después comienzan a cometer errores, a destarrarse, como decimos cubanamente, y regresan hechos pedazos y dicen, tú tenías razón. ¿Por qué? Porque la adolescencia produce rebeldía y la característica de un discípulo es que esté dispuesto a aprender. Es casi una redundancia. Discípulo quiere aprender. No es posible un discípulo que no quiera aprender. Ahora, Nicodemo está frente al gran maestro, al creador del universo, y él no lo sabe. Viene con un discurso para impresionar a Cristo, pero Cristo le entra con una sencillez, con un toque de bola, como decimos hablando en el béisbol, un toquecito de bola, ni siquiera un batazo, un toque de bola, y él se queda perdido y dice, ¿cómo es posible? O sea, este hombre no habla disparate, ¿cómo es posible? Voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre, o sea, no puedo. Ahora Cristo le dice, si no naces del agua y del Espíritu. Está bien que naciste del agua, dice que mucha gente iba a Juan para ser bautizado, porque Juan
en su prédica tipificaba el bautismo con el arrepentimiento. Si tú estás arrepentido, tu primera reacción va a ser bautizarte. Vas bien, te arrepentiste de tus pecados, reconociste que eres un pecador, ahora ven y bautízate para perdón de tus pecados y vas a recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, dice Cristo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar, ni siquiera pararse en la puerta del reino de Dios. Vamos a seguir el diálogo. Dice Cristo, versículo 6. Ahora esta es la tesis del Evangelio. Lo que es nacido de la carne es carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, les voy a explicar algo. Los que no están leyendo la Biblia y no tienen una Biblia delante, dice aquí, lo que es nacido de la carne, carne es. Y las dos palabras carne están escritas en minúscula. Ahora viene otra parte interesante del texto. Lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula, refiriéndose a Dios, al Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, Espíritu es, con minúscula. Quiere decir, los que hemos nacido del Espíritu Santo, los que hemos aceptado la transformación del Espíritu Santo, lo que explicaba en el tema de ayer era, si no puedes disciplinarte para recibir la Biblia en tu vida todos los días, no puedes ser transformado, Dios no puede hacer nada contigo, porque el mecanismo, el intercambio de conocimiento es mediante el discipulado. Y cuando leemos la Biblia, adoptamos la posición del discípulo obediente, que va a hacer las tareas y va a leer la asignatura. La asignatura es la palabra de Dios y las tareas son la fe y las obras. Obras dignas de la fe que hemos tenido. Ahora, dice este texto que lo que es nacido de la carne sigue siendo carne. Ahora, lo que es nacido del Espíritu de Dios, Espíritu es. Pero este Espíritu es con minúscula porque nosotros, por más espirituales que seamos, nunca seremos tan excelsos, tan perfectos como el Espíritu Santo. Pero parecidos sí. Vamos a andar ahora espiritualmente. Vamos a caminar espiritualmente. Vamos a reaccionar espiritualmente. No es posible que nosotros reaccionemos carnalmente si hemos nacido del Espíritu. Somos una réplica, por eso aparecemos con minúscula. Somos una réplica del Espíritu Santo. Dios con nosotros. Dice el versículo 7, sigue hablando Cristo. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque nacer de nuevo en aquel lenguaje quería decir comenzar otra vez. Comenzar de cero. He visto gente sincera, gente inteligente, gente muy preparada académicamente, que si yo me comparo académicamente con esa persona, luzco un bebé, un ridículo. Pero se han trabado por los cuernos en la doctrina, en las tradiciones de sus creencias primeras. No siguieron investigando, no buscaron la Biblia. Hay personas que tienen una fe sólida y frenética en su iglesia, en sus tradiciones, en sus enseñanzas preliminares y no siguieron creciendo en el caminar con Cristo, en la investigación bíblica y ahora son gente sincera. Yo sé que Dios los va a salvar porque nosotros vamos a ser salvos por nuestra fe si sinceramente aceptamos a Cristo. Pero hay personas que casi rayan en la rebeldía cuando tratas de enseñarle una nueva posición bíblica, ni siquiera es denominacional o doctrinal, bíblicas, mensaje bíblico. Mira, tienes que leer aquí, ¿qué dice aquí? O sea, ¿qué dice aquí? Y cuando ven lo que dice ahí, que es contrario a lo que dice allí, entonces tienes que buscarle rápido el texto de se cae la hierba y se seca la hierba y se cae la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. A ver si te presta atención. Porque la actitud de discipularse, de aceptar la enseñanza, es la garantía de nuestra salvación y de nuestra glorificación y de nuestra redención. Aceptar lo que diga la palabra de Dios. Escrito está, escrito está. Ahora, Cristo le dice, no te maravilles que te dije tienes que nacer de nuevo. O sea,
Mira, deja todo eso ahí y vamos a empezar otra vez por el ABC. Ahora Cristo le pone una tesis filosófica. ¿Con quién está hablando Cristo ahora? ¿Con María Magdalena? No. ¿Está hablando con la mujer samaritana? No. ¿Está hablando con el ladrón de la cruz? No. Está hablando con un rabino. Está hablando con un hombre estudiado. Un hombre que ha crecido en conocimiento, que quiere comprobaciones científicas, que quiere cosas claras. Y ahora Cristo le presenta una tesis filosófica y le dice: el viento sopla de donde quiere. Tú oyes su sonido, pero tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. O sea, Cristo le dice, el cambio de una persona, la transformación de una persona. Tú ves a toda esa gente felices bajar de la montaña cuando yo he predicado, porque han recibido una transformación de adentro hacia afuera. Tú ves las mismas personas, pero los ves felices. Tú, esa felicidad que no entiendes es porque el trabajo del Espíritu Santo no se puede ver, no lo puedes contar, no puedes enumerarlo como doctrinas, no puedes enumerarlos como tradiciones. La transformación del Espíritu Santo es misteriosa. Y a veces la gente que no conoce de épocas atrás, de épocas pasadas, pueden criticar, pueden desvirtuar tu actual experiencia cristiana. Y piensan que tú eres el mismo de allá. Lo que pasa es que Él se quedó allá y Dios siguió trabajando contigo hasta aquí. Y ahora aquí tú eres otra persona y Él quedó allá. Con quien Dios no ha podido trabajar es con Él. Entonces, tenle paciencia. ¿Por qué? Porque el trabajo del Espíritu Santo es un trabajo misterioso. Los padres a veces nos sobresaltamos, nos preocupamos, nos desesperamos porque el muchacho o la muchacha está tomando mal camino, es rebelde, renuente a la palabra de Dios, como que no le va ni le viene, y nos preocupamos demasiado. Dejemos a Dios ser Dios. ¿Tú crees que tú vas a amar más a tu hijo, a tu hija, que Dios? No tienes recursos para llegar a Él, pero Dios tiene miles y millones de recursos para entrar en su corazón. Ora por Él. Cuando alguna mamá se me acerca y me habla, pastor, mi hijo, mi hija, yo le digo, ora por él. Yo estoy orando por los míos, no te puedo pedir más nada. Yo oro por los míos porque me pasa lo mismo que a ti. Ora por él, ora por ella, no pares de orar. Cada vez que te venga la preocupación a la mente, te arrodillas. Señor, aquí te presento a mi hijo rebelde, contumaz, trastornado, materializado, corrompido por él. Háblale claro al Señor, no le digas, Señor, aquí te presento a mi hijito lindo, ¿te acuerdas la foto aquella? No, háblale claro, Señor, estoy preocupada porque él está corrompiéndose, visiblemente está aceptando las cosas del mundo más que las cosas de Dios, y tengo temor que se pierda, y es mi hijo, Señor. Yo sé que tú lo amas mucho, pero yo lo quiero también, por favor, ayúdame. Háblale claro al Señor. Y Dios va a obrar en él, donde tú no puedes. Tus recursos son limitados y los de Dios no tienen límite. Entonces, es Dios el que tiene el poder de hacer todas las cosas. Ahora, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo? De adentro hacia afuera. ¿Cómo trabaja? Silenciosamente. ¿Cómo trabaja? Imperceptiblemente. Nadie puede decir... Usted no puede pararse, el mejor pastor aquí, el que mejor conozca a sus ovejas, porque las visita todos los días. No puede decir, esta persona está siendo transformada por el poder del Espíritu Santo. No puede decir eso, porque eso te lo estás inventando. Porque lo que está pasando ahí, nadie lo ve. Dice Cristo, el viento sopla de donde Él quiere. Tú oyes el sonido, pero no sabes de dónde viene el viento y a dónde va. O sea, dónde comenzó la ráfaga, dónde empezó a soplarse. ¿Quién lo hizo soplar? No sabes de dónde viene el viento ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. El que está en el proceso de nacimiento espiritual. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, Nicodemo, ¿esto no te lo enseñaron a ti en las clases de la escuela bíblica? ¿Tu maestra del primer nivel de la escuela bíblica no te enseñó esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, esto casi me da risa a mí, porque él se sentía tan
eufórico con su ropaje, con su discurso, con su linaje, con sus normas, con sus doctrinas. Y le dice Cristo, oye, Nicodemo, pero tú eres un farsante. Tú estás cobrando ahí un salario de maestro en la sinagoga y tú no te sabes lo elemental que las cosas son espirituales y que si el espíritu no trabaja con la persona no va a pasar nada, por más que le grites, por más que le leas la doctrina, por más que lo hagas guardar el sábado, por más que le muestres los textos bíblicos, si el espíritu no trabaja, la cabeza no funciona, Nicodemo. ¿Qué te pasa? Pero bueno, Cristo no era cubano, era Cristo. Entonces Cristo le dice, tú eres maestro en Israel y no sabes esto. Hermano, para que Cristo haya dicho esta frase es porque Cristo estaba bien asombrado de la ignorancia de Nicodemo, de las cosas elementales. Tú estás trabajando en un punto y estás pensando, hay padres, hay madres que pierden la paciencia y le pegan a los hijos con las manos. Pero ahí le están dando las primeras lecciones de abuso corporal y le están diciendo, si yo te pego, cualquiera te puede pegar. O sea, toda mamá que le pega a un hijo lo está enseñando a recibir maltrato de cualquiera. Los golpes no educan, no enseñan. Lo que pasa es que como los padres estamos desprovistos del amor de Dios, ¿qué le vamos a dar a nuestros hijos? Entonces cometemos la indiscreción, la torpeza, la brutalidad de golpearlo físicamente. Y después obtenemos una falsa obediencia. No sé si ustedes han visto esas heridas que han sido muy profundas, pero que la persona no se ha querido ir a coser al hospital y se ha puesto benditas y cositas y cremitas. Y la herida se le cierra, pero se le cierra falsamente. Dentro está podrida, dentro hiede, dentro tiene pus. Ese es el tipo de obediencia que se obtiene de un hijo que recibe la disciplina a golpes. Es una obediencia por miedo, pero en cuanto él pueda librarse del miedo, él va a hacer lo que él quiera hacer y lo que no has podido corregirle en él. Todo muchacho necesita ser corregido, todo hijo necesita ser enseñado. Pero tiene que hacerlo con los métodos de Cristo, con el amor de Cristo, con la paciencia y esperar y orar. Pero no vas a lograr con golpes lo que no lograste de rodillas. Ora por tu hijo y lograrás lo que no se logra con golpes. Pero bueno, a lo que me quiero referir es que la enseñanza, a lo que nosotros somos llamados es a aprender, y vamos a aprender de una forma espiritual. La obediencia es por amor, la obediencia no es por miedo. La enseñanza es espiritual, no es física. Entonces tenemos que aprender de Cristo a enseñar, a instruir. Hay un pensamiento de un tal José de la Luz y Caballero que dice, enseñar puede cualquiera, educar solo quien sea un evangelio vivo. Los padres se frustran con los hijos porque no los pueden educar, porque ellos mismos no son un evangelio vivo. Entonces cuando el muchacho empieza a crecer, ya no le pueden dar con las manos y cogen una correa. Y cuando no pueden con la correa, cogen un palo. Y cuando no pueden con el palo, se formó el problema en la casa que divide las familias y aparecen cada fenómenos familiares porque no hay amor para enseñar. No existe el código del discipulado por medio del Espíritu. El Espíritu Santo trabaja de adentro hacia afuera. ¿Tú quieres que tu hijo cambie? ¿Quieres que tu hija cambie? ¿Quieres que tu marido cambie? ¿Quieres que tu esposa cambie? Ora por esa persona. Ora mucho por él, intercede por él, reclama por él. Yo le digo, hay un esposo en estos momentos que está sufriendo la distancia de su esposa, ella no quiere más convivir con él, están separados dentro de la casa. Yo le digo, mira, te voy a dar un consejo. Cuando ella te mire pasar dentro de la casa, tu lenguaje corporal, tu actitud física tiene que ser de amor, de bondad. Nosotros somos más dados a leer la parte exterior de la persona, el rostro de la persona, que escuchar lo que dice la persona. Tú puedes estar haciendo cosas buenas por ellas económicamente, ser bondadoso con ellas, pero si tu lenguaje corporal es de rechazo, es de tristeza, es de angustia, es de miedo, ella lo va a percibir.
anda en la casa como un príncipe, como un hijo de Dios. Si tú estás haciendo bien con Dios, si estás limpio con Dios, Dios te va a ayudar en esa batalla. Entonces, anda contento en la casa, anda agradable, no le pidas nada, no le exijas nada, no le preguntes nada, ora por ella, métete en tu cuarto a orar por ella. Porque él me dice, no, ella se mete en su cuarto y yo me meto en el mío. Le digo, no, tú te metes en el tuyo a orar. Ella se mete en el de ella a ver novela, tú te metes en el tuyo a orar, a clamar a Dios por ella, porque cuando un esposo ora por una esposa, como son una sola carne, es como si ella estuviera orando. Así que ora. Y él salió contento con esta idea. Nosotros tenemos que entender que vivimos en una batalla espiritual. Son batallas espirituales y las cosas espirituales se tienen que discernir, dice la Biblia, espiritualmente. Ahora Cristo le dice, así es todo el que ha nacido de espíritu. Así como el viento sopla y tú no sabes para dónde viene ni para dónde va, así, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo entiendas, la gente está cambiando. Dice el versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y le dice Cristo, tú eres maestro en Israel y no sabes esto. O sea, ¿no te enseñaron eso en la clase bíblica, allá en la escuelita sabática o en la escuelita dominical? ¿No aprendiste eso? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Mira la enseñanza de Cristo, qué cosa tan hermosa, tan perfecta. De lo que sabemos hablamos. Y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Cristo le está diciendo, yo sé de qué estoy hablando. Yo sé que estoy predicando, pero ustedes los fariseos no reciben mi testimonio. Ustedes están rechazando estas simples verdades. Sus doctrinas, sus falacias, sus tradiciones los tienen lejos del reino de Dios. Ustedes no reciben nuestro testimonio. Y si os he dicho cosas terrenales, o sea, tan simples como esta, y no la creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Vamos a dejar el tema aquí. Dice Cristo, si yo le estoy hablando con ustedes con semillitas, con parábolas, que el arbolito, que la pesca, la red, que la siembra, y no entienden, si yo les hablara en términos celestiales, ¿qué van a entender? Entonces, hermano, ¿cuál es el mensaje que tengo para ti hoy en esta primera porción de San Juan 3? Cristo puede hacer cualquier cosa en tu vida, en tus hijos, en tu casa, en tu negocio. Donde tú necesitas ayuda, el Señor puede hacerlo. Pero el primer trabajo que va a hacer es espiritual. Por eso dice el Señor, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas van a ser añadidas. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de su Espíritu Santo, que seas transformado por el poder de Dios y seas capaz de reproducir este amor y esta palabra a otras personas que seguramente te rodean porque Dios te los ha encomendado. Hay una canción que dice, voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús, pues Él abrió el amplio camino al expirar sobre aquella cruz. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por la palabra que nos has revelado en este día y pedimos el recordar, el poner en práctica esta enseñanza en nuestras vidas. Quisiéramos sacar agua dulce, fresca, cristalina de este pozo que es las Sagradas Escrituras para nuestro abastecimiento, calmar nuestra sed y traer paz a nuestros hogares y nuestras iglesias. Nos ponemos en tus manos y reclamamos tu bendición para este santo sábado en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén.